there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el hermano Loren Larson y voy a estar supliendo al hermano Jimmy Swaggart junto con Dave Smith, el doctor David Watts, el doctor Jimmy Dupree. ¿Y usted es doctor o todavía no? Todavía no, pero estoy cerca. Cerca, ¿verdad? Bueno, es un pastor nada más, el pastor Jonathan Steele. Y ustedes estamos muy felices de tenerlos con nosotros. Estamos repasando Romanos capítulo 8 y Romanos 8 debe ser uno de los capítulos de más ánimo para el cristiano porque nos describe el mover y la operación del Espíritu Santo en nuestra vida personal relativamente en cuanto a la progresión de la santificación. Nosotros enseñamos que una persona es santificada en la salvación. Lo que esto significa es algo doble. Significa, número uno, que la persona es apartada para con Dios, y esa es una definición simple de la santificación. Y número dos, también nos indica que Dios ha roto el poder del pecado sobre esa persona y su vida. Entonces ese dominio del pecado ha sido roto. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pero el creyente necesita entenderlo. Y cuando no entendemos qué hacer con la presencia del pecado que está a nuestro alrededor y aún a veces hasta dentro de nosotros, a menudo, la mayoría de las veces, a menos que se nos enseñe correctamente, nosotros pasamos por rutinas religiosas y hacemos esfuerzos personales de nuestra carne para tratar de vencer lo que esté en nosotros o que esté en contra de nosotros. Y así no es como funciona el cristianismo. El cristianismo es sobrenatural, solamente operará por fe y por gracia. Entonces, el creyente no se santifica a sí mismo, por decirlo así. Él es santificado por Dios en la salvación. Pero el creyente tiene la responsabilidad entonces de entender eso, poner su fe en Cristo y lo que Él ha hecho por ellos en el Calvario, y luego permitirle al Espíritu Santo que progrese en la verdad de la santificación que ya ha ocurrido. Así es como vemos Romanos capítulo 8 siendo presentado ante nosotros, y Pablo dice que si andamos en el Espíritu, no seguiremos la carne, no cumpliremos con o no satisfaceremos las obras de la carne, como dicen Gálatas. Pero en Romanos él nos ha dicho, nos ha advertido que, y bueno, al finalizar el versículo 17, él cambia de velocidades, por decirlo así, y él entra a la idea de un gemido, evidenciado primeramente por la creación. Ese gemido es el marco de tiempo en el que nosotros esperamos. Esperamos el cumplimiento, la culminación de lo que Jesús comenzó cuando Él llegó a esta tierra. Y esa fue la redención de los hombres, y no solamente la redención de los hombres, sino la regeneración de la tierra. En Mateo, se me olvida, tal vez es en 28, Mateo nos habla de la regeneración de la tierra, y la única otra vez en la que esa palabra se utiliza es en Tito, cuando habla de la regeneración del cristiano. Y es una renovación por completo. Entonces, al estar viviendo nuestra vida, progresando en la santificación, van a haber oponentes y también van a haber momentos en los que las cosas se van a poner un poco difícil. Y yo creo que Pablo está tratando de equipar al creyente en la última porción de Romanos 8, ya que ha explicado la santificación, ya que ha explicado cómo es que el Espíritu Santo obra. Él ahora va a tratar con la idea de que cuando usted tiene oposición, siempre recuerden que ustedes están en ese lugar intermediario, no ha llegado a la meta, usted tiene esas arras, ese depósito, pero no ha llegado a la meta aún. Y hasta que suene esa trompeta o hasta que usted parta por medio de la tumba, la batalla no va a terminar. Y va a llegar una hora, va a llegar el día en el que van a recibir un cuerpo glorificado, y cuando tengan ese cuerpo glorificado es para toda la eternidad. Eso va a ayudarnos a maniobrar a través del reino milenial y todo lo demás. Y estamos esperando eso con anticipación, pero no tenemos eso aún. Y hermanos, miren, yo me temo que la iglesia estadounidense especialmente refleja Apocalipsis 3, que estamos enriquecidos y simplemente no necesitamos nada. Y aún así, lo contrario es la verdad. La verdad es que tenemos que depender
confiar exclusivamente en Cristo. Y eso es todos los días de nuestra vida cristiana, especialmente en esos tiempos que estamos siendo cambiados, en el tiempo en el que Dios está tratando con nosotros, con actitudes, acciones que necesitan desaparecer. Así que estamos llegando en esa última porción de Romanos en la que Pablo realmente trabaja fuertemente en la última porción y vamos a comenzar a leer en el versículo 22. Él comienza a obrar fuertemente para animar al cristiano, sabiendo plenamente él mismo que aún su experiencia cristiana no ha sido fácil. Si ustedes se fijan en todo lo que él sufrió, y luego decimos, eso es el cristianismo, no queremos lo que vemos que Pablo tuvo que enfrentar y lo que Pablo tuvo que encontrar en su vida, pero eso es lo que es, porque cuando usted acepta a Cristo, todo en el mundo está contra usted, y eso es algo literal. Todo en el mundo está en contra de usted y los poderes de las tinieblas están en contra de usted. Dije esto el otro día, pero es una frase que viendo al hermano Swagger en los 80 siempre lo decía. No se puede tomar prisioneros ni ningún otro tipo de situaciones, pero es una buena batalla, es una batalla de fe y es ahí donde nosotros encontramos nuestra vida. Y Pablo nos está animando. Antes de que leamos, hermanos, ¿algo que quieran ustedes añadir? Bueno, yo creo que lo que usted estaba diciendo, hay muchos cristianos que predican un evangelio para sentirse bien. Una vez que uno es salvo, todo va a estar bien. Ya no va a tener pruebas, ya no va a haber ninguna lucha. El problema con eso es que no es verdad. El momento que uno es salvo, el enemigo va a hacer todo lo posible para que regrese al mundo. Y no importa cuánta fe usted piensa que tiene, no lo va a detener de las pruebas de la vida que se van a presentar. Sí, la fe no elimina las pruebas, la fe nos ayuda a cruzarlas. Exactamente. Y es evidente que la fe está allí cuando se pone a prueba. Sí. Es puesta a prueba. Es lo que dijo Pedro. ¿Algo más que quieran añadir? Sabe, dije esto en un programa previo. La fe es lo que hace que la prueba valga la pena. Vamos a atravesar pruebas sin importar. Pero aun si yo no tengo a Cristo en mi corazón, voy a tener momentos difíciles, voy a atravesar momentos duros. Pero con Cristo, la fe que es edificada y perfeccionada y cambiada hace que la prueba valga la pena. Finalmente tiene un significado esa prueba. Ese es el punto, sí. Así es, ese es el punto. Sin Cristo no existe ningún significado, simplemente es un momento difícil. Con Cristo ahora hay un propósito a través de todo el dolor que vivo. Muy bien, pudiéramos decir, hablamos un poco acerca de esto el programa pasado, pero podremos decir entonces que la fe puede crecer. ¿Podemos decirlo de esa manera? Así es. Creo que tenemos que aclarar cuando decimos que la fe puede crecer, la fe grande y pequeña. La fe en Cristo y fe en Él, fe en lo que Él hizo en el Calvario, porque nosotros tocamos esto un poco en el último programa. Algunos maestros de la fe que enfatizan la cantidad de fe que ellos tienen fe en su fe y están enfocados en la fe propiamente en vez de lo que esa fe, en lo que esa fe está, el objeto correcto, la cruz del Calvario, la obra consumada del Calvario. Cuando estamos muy enfocados o estamos enfocados en el objeto correcto, confiamos en Cristo, creemos en lo que Él hizo, estamos parados en lo que Él hizo, entonces nuestra fe puede crecer. Porque usted dio ejemplos ayer, por ejemplo, Jairo y su hija, y el centurión y el siervo y las personas que impresionaron al Señor con su fe porque tuvieron gran fe, la mujer de flujo de sangre, Él dijo que tenía gran fe. Entonces, a veces nosotros decimos vamos a tener una gran fe, vamos a creerle a Dios por este milagro, pero verdaderamente vamos a tener fe y entender y o entender apropiadamente lo que hizo Cristo en el Calvario, porque no queremos llegar al punto donde digamos, mírame a mí, yo tengo esta gran fe, puedo creerle a Dios por estas cosas grandes. No se trata de nosotros, se trata de Él. Así que no se trata de cuánto nosotros, si decimos estas palabras correctas o decimos esta fórmula o lo que sea, se trata de lo que Él puede hacer. Así que tenemos que estar convencidos que con el hombre es imposible, mas con Dios todas las cosas son posibles y que vamos a creerle a Dios
por causa de lo que hizo Jesús en el Calvario. Entonces no es la cantidad de fe que tenemos, sino que qué tan grande es nuestro Dios en quien tenemos nuestra fe. Creo que eso es parte de eso. De acuerdo a cómo yo lo veo, y tal vez lo quiero decir de esta manera, porque es difícil utilizar las palabras correctas. Pero yo creo que al pasar por temas o problemas, digamos que nosotros estamos haciendo cosas, somos probados en cierta área de nuestra vida, tal vez las finanzas, y tenemos que creerle a Dios por las finanzas. Entonces nosotros damos ese paso de fe tal vez un poco temblorosos, tal vez un poco preocupados, más de lo que deberíamos, pero expresamos la fe en Cristo y saben que Él cumple. Y la cuenta es pagada y el problema es resuelto. Y después otro problema llega. La experiencia nos trae una madurez de la fe, y así es como yo lo quiero decir, pero creo que es así como crece de poco a grande. Y cuando uno se siente seguro de que la promesa que Dios ha hecho va a funcionar para usted de la manera como la Biblia lo dice. Usted tiene la fe, así que está convencido de eso, pero después de que usted pasa por 3 o 4 tormentas financieras y cada vez Él cumple, hay una confianza más grande, y tal vez eso es de lo que realmente estoy hablando cuando digo una fe más grande. Yo puedo ver en mi vida, puedo verme a mí mismo en mis 20s. Estaba joven, recién casado, y me quedaba en la noche despierto pensando, Señor, ¿cómo vamos a pagar esta cuenta? ¿Cómo vamos a hacer esto y aquello? Y cuando veo hacia atrás, hoy en día, después de 25 años, todas estas cosas que me preocupaban tanto, mira lo que hizo Dios, y simplemente me río de mí mismo porque yo pensaba que esto era algo tan grande, tan enorme, y mire cómo Dios respondió. Pero cuando usted lo enfrenta hoy, ¿qué no encuentra que hay una confianza? Absolutamente. Hay una confianza más grande, y Así todos es. nosotros vamos a cuestionar. Oh, sí. Vamos, hermanos, No sé. por favor, ayúdenme. Claro, sí. Sí. Todos nosotros tal vez cuestionemos, o por lo menos la duda va a correr por la mente, pero por causa de que Dios ha probado ser fiel, su fidelidad es lo que realmente madura nuestra fe. Y, Absolutamente, sí. Y Él nos pide que creamos, y temblando y con dudas nosotros damos ese paso de fe, pero después Él hace lo imposible. Bueno, ahora tenemos un testimonio, sí, y si no tenemos cuidado vamos a olvidar contar el hecho de que tuvimos un poco de dudas, pero al mismo tiempo esa fe puede crecer. Yo he estado aquí con el hermano Swagger desde 1987. Yo llegué a el estacionamiento del Centro Familiar de Adoración el 1 de agosto de 1987 con un automóvil al camino que él aún desea que pudiera tener. Todo el mundo tiene un auto que le sale humo, ¿cierto? Y tenía yo todas mis cosas en el automóvil. Yo me conecté con un hermano, un hombre en el ministerio que le creía a Dios, y creo que entonces eran $750,000 al día para la programación y la televisión y todo eso. Y yo recuerdo que estaba estudiando y ya había sido pagada el instituto por el fideicomiso de mi padre, pero necesitaba yo como $500 al mes para mis gastos diarios, que no tenía y no sabía exactamente de dónde era que lo iba a sacar. Y el Señor se había movido en mi corazón, me dijo, no quiero que trabajes, quiero que vayas a la escuela nada más, lo cual significaba que era tiempo de dar ese paso de fe. Yo recuerdo que en aquel entonces, si ustedes conocen la propiedad aquí, si usted camina desde los dormitorios y usted cruza esos puentes que existen arriba que debe uno usar, la gente que vivía fuera de estas instalaciones, yo vivía afuera, tenía que estacionarme hasta atrás donde estaba la área del autobús, donde teníamos 30 o 40 autobuses en cierta ocasión. Y recuerdo que yo caminé por el puente y que estaba viendo las astas, esas, las astas y todo, donde están las luces, todo eso. Bueno, miren, yo he estado trabajando en el área de construcción y yo en ese entonces pensaba que se cobraba como $500 solamente para poder reemplazar los bombillos, la electricidad y el cableado y todo eso, solamente uno. Y yo estaba viendo
acres de ese tipo de iluminación. Y yo me dije a mí mismo, el hermano Swagger está creyéndole a Dios por todo esto y yo solo necesito una de estas luces. Así es, sí. Y lo que le quiero decir a ustedes es que cuando ustedes conectan su camión, su carreta a alguien que ha aprendido a confiar en Dios, eso promoverá su fe también. Absolutamente. Usted va a verlos a ellos, a veces, la diferencia entre él y yo eran los ceros, ¿verdad? Muchos ceros. Pero en ese entonces era el mismo Dios. Así y él es. era el que nos daba las mismas finanzas y Dios sí suplió mis necesidades todos esos años que yo estaba en la escuela. He dicho esto muchas veces, especialmente a los niños, porque en el Ministerio de Niños yo quiero que ellos entiendan esto a una temprana edad para que puedan crecer en esa atmósfera de fe y de creer. Y les he dicho, la fe Sí. es contagiosa. Piensen en un resfriado, una gripe. Cuando uno se sienta al lado de alguien, uno se contagia con esa gripe. Pero cuando uno ve a alguien actuar en fe de una manera positiva, creyéndole a Dios por lo imposible y después ver que lo imposible sucede, eso entonces me permite a mí decir, espérate, Sí. si funcionó para ellos, Amén. puede funcionar para mí también. Porque todos somos los mismos, todos estamos en el mismo lugar ante Dios. Usted es un hermano de Cristo, yo también soy Sí. hermano de Cristo, como todos lo somos. Así que quiere decir que yo tengo acceso al mismo Dios, Mismos beneficios. los mismos beneficios, con el mismo poder, y Él, si Él pudo hacer eso por ellos, puede hacerlo por mí también. Exactamente. Y yo realmente siento que al llegar a los párrafos de cierre del capítulo 8 es lo que Pablo está tratando de lograr aquí. Él está tratando de animar al creyente que está en el proceso y que tal vez esté un poco cabizbajo, tal vez esté grandemente obstruido. Y hay que dejarle saber que no solo ustedes sienten los dolores, pero toda la tierra están sintiendo esos gemidos y dolores. Y saben que en poco tiempo Dios va a arreglar el asunto. Así que permanezca en fe. Esos son grandes comentarios sobre la fe. Una cosa, cuando miramos que Dios lo hace para otras personas, lo que hace es que aumenta nuestra esperanza, porque Sí. sabemos ahora, porque lo hemos visto, pero Dios todavía lo hace. Así Y es. si lo hizo por usted, lo puede hacer por mí. Y como dijo Jonathan, lo hizo por Jonathan, entonces lo hará por Lauren, entonces lo hará por mí. Así es. Aumenta nuestra esperanza. Yo he escuchado muchas personas decir de que esperanza, mientras tenga esperanza, no puede estar en fe. No, la esperanza se convierte en blanco que nuestra fe busca. es. Si no tenemos esperanza, no podemos edificar nuestra fe. Sí, la Biblia dice que el hombre sin esperanza en su corazón está deshecho. Así que queremos mantener eso vivo. ¿Algo más que quieran añadir? Bueno, estoy agradecido por su testimonio en el área de las finanzas, porque a veces nosotros tenemos temor y nos cohibimos, cuando hablamos de las bendiciones de los creyentes, las bendiciones financieras, porque muchos abusan ese mensaje y lo malinterpretan. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús creo que incluye no solamente nuestra salvación, nuestra santificación y nuestra sanidad divina, pero creo que también incluye nuestra prosperidad financiera. Sí, cuando así somos es. fieles a la obra de Dios, somos fieles a quien Dios nos ha llamado a ser. Y aunque mucha gente ha tomado las finanzas y lo ha hecho su enfoque principal y están fuera de equilibrio con todo eso, a veces nos apartamos de eso, pero Dios sí nos va a bendecir financieramente y Él sí nos prosperará cuando nosotros somos fieles con Él, cuando obedecemos su palabra, cuando nos alineamos creyendo lo que Él hizo en el Calvario. Usted contó una historia sobre las luces, solamente necesito una de esas luces. Y cuando yo estaba empezando en el ministerio, 23 años de edad, pastor de jóvenes, la iglesia en la que estaba pastoreando no recibían lo suficiente cada semana para los impuestos, así que no estaban
haciendo sus impuestos correctamente, cuando era solamente 450 a la semana, cuando no lo hace correctamente. Entonces, cuando llegó la temporada de los impuestos, yo le debía $1,000 a rentas internas y debió haber sido Sí, 10,000 en es. ese momento porque era mucho para mí y no sabía qué íbamos a hacer. Éramos fieles al Señor, oramos y buscamos a Dios por la respuesta. Y yo iba a ser ordenado, íbamos a tener una ceremonia de ordenación en San Antonio, Texas, y un familiar distante de mi esposa me dio una tarjeta para la ordenación, dándome esas felicitaciones. Así que yo tomé aquella tarjeta y después del servicio la abrí y veo un billete de $100 en el carro. Cuando yo veo un billete de $100, aún me llama la atención, ¿no? yo crecí pobre, así que $100, aún hasta este día me llama la atención. Solo un eso no vería. Entonces veo esos $100 y los saco y después hay otro, y después hay otro, y después hay otro, y otro, y otro. Habían $1,000 en Wow. efectivo en esa tarjeta. Usted va a comprar el almuerzo ahora. Sí, eso fue hace 20 y algo de años Sí, hay que atrás. gastárselo todo. Tuve que dárselo al Departamento de Rentas Internas, Sí. pero ese tipo de cosas... Quiero animar a aquellos que están en sintonía porque hay personas que están enfrentándose a situaciones difíciles financieramente en este mundo, los han despedido de sus empleos, están tratando de encontrar un mejor empleo, están tratando de adquirir lo que necesitan para hacerlo y quiero animarles a que sigan dando, que sigan siendo fieles en su dádiva, que no dejen de hacerlo, que entreguen esos diezmos, esas ofrendas, apoyen la obra de Dios y les garantizo que Dios sí va a hacer que ese 90% cubra más de lo que el 100% haría y Él hará que lo que usted tiene y yo sé que muchos podemos testificar en ese momento cuando necesitábamos una reparación de un vehículo y fue suplida o una cuenta médica, algo con la casa o los impuestos o algo que no estábamos preparados para ello y dijimos, Señor, no sé qué hacer, pero voy a confiar en ti en esta área de las finanzas. Así que quiero animarle a alguien que esté en sintonía hoy porque necesitan saber que si Dios pudo hacerlo por usted y por mí, Él puede hacerlo por ellos. Sí, miren, lo que me impresionó a mí fue en el primer año de mi cristianismo, y creo que es en Primera de Corintios 9:14, si lo pueden poner en pantalla, creo que esa es la escritura, pero Primera de Corintios 9:14. Dios es el que ha ordenado que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Yo vi eso, y lo que este versículo me dijo fue que Dios va a suplir la necesidad para el ministerio. Así es. Así es. Dios ha ordenado, el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y yo siempre he tenido mi fe en eso desde que comencé a predicar y algunos de ustedes como ministros del Evangelio queremos animarlos que le crean a Dios, créanle a Él. Yo sé que las cosas están difíciles y están apretadas. Si usted tiene que, mire, escuchen, no usted acepte un reto de una persona que cuando no lo está retando, pero si Dios lo está retando a usted el día de hoy, si Dios está retándolo a creerle y usted simplemente no ve cómo es que usted lo puede hacer, usted es un ministro, usted no tiene muchos ingresos, no tiene esto, no tiene aquello, pero Dios ha estado dirigiéndolo hacia algo. Él va a suplir la necesidad. Y una vez más estamos hablando de la fe y de cómo la fe se madura. Y al ver todo eso, se requeriría de 25 programas para contarles todas las historias de qué es lo que Dios ha hecho y cómo es que Dios lo hizo. Y financieramente para mí. Y bueno, el hermano Swagger diría, sí, hermano Larson, compra casa y alguien más paga por ella. Sí, eso es, bueno, casi verdad, pero no es cierto. Pero de cualquier manera, sí, a menos que usted quisiera pagar la mía, yo lo acepto. Sí, pero todo el proceso es que yo aprendí de ese versículo, confiar en Dios por causa de mi llamado. Es decir, Él va a abrir el camino. Yo voy a predicar el Evangelio y Él va a suplir mi necesidad. Yo voy a predicar el Evangelio y Él va a suplir mi necesidad. Y yo lo he visto y continúa creciendo. Yo no tengo yo ninguna duda, tengo toda la confianza del mundo. Pero al principio,
Y aún entonces a veces la diferencia entre aquel tiempo y ahora es la cantidad de cero, ¿cierto? Pero ese es el proceso. Sin embargo, la fe puede madurar, la fe puede crecer de poco a grande, a mucho, pero no creo que es la cantidad de fe. Depende del objeto correcto de fe, que se ha dicho ya, y que al aprender que uno puede confiar y tener la fe en Cristo y la cruz, esa fe madura y se fortalece y le ayuda a uno a enfrentarse a adversarios que son más grandes, más potentes y aún hasta de más consecuencias que cuando uno comenzó. Así que tenemos solamente un minuto y... ¿Puedo compartir esto? Claro. Doctor Watts estaba hablando de cómo Dios suplió esa necesidad de $1,000 con el IRS, especialmente cuando se trata de las finanzas y la sanidad. Esas dos áreas donde nosotros quitamos la mirada del objeto de nuestra fe. ¿Y cómo? Porque muchas veces cuando se trata de las finanzas, bueno, voy a la iglesia y Dios se va a mover en el corazón de alguien y me va a dar algo. Bueno, esa es una manera que Dios lo puede hacer. Otra manera que Dios lo puede hacer es, usted tal vez vaya a su trabajo y su jefe le dice, hey, puede trabajar tiempo adicional y ese tiempo adicional trae dinero adicional. Entonces eso es Dios abriendo la puerta, así como el Señor le dijo a Pedro, vaya a pescar. Pedro fue un pescador, el Señor le dijo, vaya a trabajar. Entonces tal vez a alguien se le acerca y dicen, debe esta deuda y se lo vamos a eliminar. Tiene que tener cuidado que nosotros miramos en el cómo, que mantengamos nuestra mirada enfocado en el quién. Sí. Sean sensibles y permitan que Dios los guíe. Va a funcionar todo bien. Vamos a irnos a la pausa antes de leer y cuando regresemos vamos a tratar de avanzar el texto con Romanos 8:22. Así que permanezcan con nosotros, ya volvemos. En la cruz es donde está su victoria. No en su carne, no en el yo, no en sus obras. Confía en la cadena que predica la verdad. El pecado ha sido destruido porque se ha unido con Cristo. Que defiende la cruz. Dios no le mira a usted, Él mira a Jesucristo, que está en su corazón y en su vida. Donde se predica el Evangelio. ¿Es usted salvo? ¿Ha sido comprado con la sangre o no? SBN. Muy bien, ya estamos de vuelta con ustedes. Romanos 8, versículo 22, por favor. Porque sabemos que toda la creación Todo fue afectado por la rebelión de Satanás y la caída de Adán. gime a una, y a una está gimiendo con dolor de parto hasta ahora. Se refiere al deseo común de los elementos de la creación para traerlos a sujeción, traerlos a su perfección original, perdón. Ahora, quiero decirles que esto ya lo cubrimos y no voy a pasar mucho tiempo aquí, pero Pablo básicamente personifica la creación. Y dice que es como una persona lastimada, como una persona que está deseando algo, que está gimiendo. Y esa es la referencia aquí. La criatura aquí es la creación, más que nada, de acuerdo a cómo Dios la creó alrededor de todos nosotros, David. Y no solo ellas, La creación y todo lo que ésta incluye. sino también nosotros mismos. Se refiere a los creyentes. Ahora, esto nos dice lo que hemos estado diciendo, de lo que hemos estado hablando unos cuantos días ya. Y eso es que la creación no solamente es la única que está esperando ese marco de tiempo del cambio, a esa culminación de lo que Jesús murió para proveer. Adelante. Que tenemos las primicias del Espíritu. Aunque Jesús trató con todo lo que se perdió a causa de la caída en la cruz, nosotros solo tenemos una parte de aquella posesión ahora. Mas el resto vendrá con la resurrección. Ahora, miren, pensemos en eso. Hay promesas. Yo quisiera decirlo de esta manera. Tal vez nosotros no lo veamos. Pero hay promesas. ¿Podremos nosotros reclamarlas? ¿Creerle a Dios por ellas? Aún algunas habrán. No estoy hablando yo del cuerpo glorificado. Sí. Pero cualquiera de las promesas que Jesús murió para proveernos. Todas
todos los nombres de Dios que usted mencionó o ha mencionado en los últimos programas, todos sus atributos, quién Él es, lo que Él hace. Y lo dijimos en el último programa, que Dios ha sido muy bueno con nosotros acá en la tierra y que este solamente es Entonces, probar lo que Él va a hacer. La fe, cuando nosotros vemos que Dios es Jehová Ra, es mi pastor, y yo desesperadamente necesito dirección. Yo puedo clamarle a Él, pero Dios espera que yo ahora, este es mi papel, Dios espera que yo entre a mi pacto, me adueñe de Él y vea qué es lo que Él me ha prometido. Ahora, solo importa lo que Dios escribió en su palabra, no solo lo que alguien quiere o lo que alguien más ha dicho. Las promesas del pacto están escritas en la sangre del Cordero. Son promesas de pacto y tal vez usted no vea todo lo que usted quisiera ver en este momento, pero usted ciertamente puede pedir. Y yo creo que eso es parte del proceso que debemos aceptar como cristianos. El Señor en las últimas semanas ha estado tratando conmigo sobre el orar con propósito. Y lo que quiero decir con esto es que no sea mi agenda ni mi propósito, sino que literalmente orar la palabra del Señor. Así que personalmente algo que en lo que yo me he estado enfocando es en lo que yo leo en ese día, en mi tiempo personal, en mi tiempo de devoción. Yo tomo lo que he leído y lo oro. Porque cada cita bíblica tiene una aplicación para mi vida, puede significar algo para mí hoy. Y creo que como cristianos lo que terminamos haciendo es que oramos nuestros propósitos, algo que nosotros queremos, algo que nosotros pensamos que necesitamos, pero verdaderamente es esa una promesa que está en la palabra de Dios. Y como usted ha dicho, la única manera que yo pueda saber exactamente qué promesas sí yo tengo acceso a ellas es su palabra. Es su palabra. Y no deberían. El salmista dijo, no olvidéis sus beneficios. Sí. En otras palabras, no ignoren lo que Dios ha escrito para ustedes allí. Los nombres de pacto de Dios fue Larry Lee hace 35 años que realmente trajo eso al frente de la era cristiana moderna, o por lo menos en los 1900. Y él escribió un libro llamado No podréis tardar o orar conmigo una hora. Y se requirió o tomó al cuerpo de Cristo por sorpresa durante un cierto tiempo, pero lo interesante de la idea de aprender los nombres del pacto de Dios y cuáles nombres de pacto estaban asociados con eso, utilizando la oración al Padre Nuestro como el modelo. David Borg hace unos años básicamente sintió de parte de Dios traer eso de vuelta otra vez y reenfocarlo, y en los últimos 5 o 6 meses eso ha sido muchas veces el patrón de mi oración. Yo no siempre oro exactamente de acuerdo a la oración al Padre Nuestro, simplemente no lo hago y supongo que, bueno, David Borg me va a dar una bofetada si me escucha. Ese es el patrón. Bueno, pero especialmente si yo tengo una dificultad, porque mi mente se envuelve en la palabra de Dios, en la voluntad, porque cuando yo veo qué es lo que Dios ha hecho y lo que Él ha hecho, o quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho, eso me da la confianza de apropiarme del beneficio que Él dice que es mío. Es tan fácil orar mucho tiempo mientras uno cubre lo que esos nombres son. Él es mi paz, Él es mi pastor, Él está aquí, Jehová Shama. Me encanta esta, Él es mi victoria, Señor, el Señor Jehová mi estandarte. Todas estas cosas son beneficios. Él es Jehová Rafa. Por supuesto, para mí, el tema principal para mí es Jehová Jireh, que nos habla de el establecimiento en mi mente de su pacto. Es ese carnero atrapado en ese zarzal. No solamente el dinero que necesito, sino el cordero que estaba en ese zarzal. Entonces, todo esto son temas que cuando estamos gimiendo, hay medios y maneras en las que uno puede traerle la atención a Dios y nosotros sí olvidamos sus beneficios. Nosotros olvidamos lo que Él quiere hacer por nosotros, lo que un amor de Dios, o cómo Él es un amor de Dios. Y una vez más, yo me atrevo a decir que, bueno, Jesús lo dijo, yo tendré misericordia o prefiero misericordia en vez de sacrificio. ¿Qué me dice eso a mí? Me dice a mí que a mi Dios le interesa más ser amable y misericordioso y compasivo, aún más de lo que Él es, con lo que yo
pueda lograr con mis buenas obras o buen comportamiento todo el tiempo. Y no significa que hago cosas malas todo el tiempo o parte del tiempo y dejo mi responsabilidad. No, significa que mi fe no está en mí, sino en Él. Y es lo que realmente queremos. Sería justo decir de lo que estamos hablando de recibir los beneficios de Dios. Podemos relacionar eso a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. De acuerdo a su poder divino, nos has dado todas las cosas que se trata con vida y la piedad. Nos has dado por su divino poder mediante el conocimiento de Así Él. es. No, si no tenemos conocimiento, no lo vamos a recibir. Ese es el punto. Todos esos beneficios están allí, todos, de por vida. Y nosotros los tenemos disponibles. Así que si usted está gimiendo el día de hoy, ¿por qué no se fija en su lista de beneficios y tal vez pida, busque, llame, permítame animarlo a hacer eso? Porque Dios está esperando. Y nosotros no solo estamos tratando de enriquecernos o de... No, esa no es la idea. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo esto será añadido Añadido. a vosotros. Yo quiero que prosperen y tengan salud aún como su alma prospera. Así que si su alma está prosperando espiritualmente, yo creo que usted puede esperar que el resto de su vida, de su ser y de esas cosas a su alrededor, que prosperen también. Esa es palabra de Dios. Ahora, ha sido mal usado eso, se ha abusado del asunto, lo entiendo, pero no me da miedo a mí declarar y reclamar las promesas de Dios porque alguien más ha usado mal o ha engañado o ha tratado de predicar algo que no es verdad. No se deshaga de los beneficios, especialmente si está en una posición de gemir. Vea a su Dios y fíjese qué es lo que Él quiere darle a usted. Este es Dios, el creador de los cielos y la tierra, el mar y todo lo que existe dentro de ella. No va a fallar a menos que nosotros fallemos en seguirlo. Y ese es nuestro trabajo. Bueno, muy bien. Entonces, David, nos detuvimos en algún lugar, ¿verdad? Aún nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Declara el hecho obvio de que todo lo que Jesús pagó en la expiación todavía no se ha realizado totalmente. Esperando la adopción. Debería traducirse esperando el cumplimiento del proceso que la adopción en la familia de Dios garantiza. Es a saber la redención de nuestros cuerpos. La glorificación de nuestro cuerpo físico que ocurrirá en la resurrección. Entonces, el tema principal aquí es... bueno, miren, voy a retroceder un poco. Yo no sé si es la meta principal, pero es la consumación final. Yo siempre he sentido, y hermanos, por favor, ayúdenme con esto, que la meta principal es llevar al creyente y hacerlo conformarlo a la imagen de Cristo. Eso es de lo que todo esto realmente se trata. Cuando la glorificación o cuando el cuerpo glorificado llegue, la persona que ha sido cambiada, la persona que ha sido renovada, va a entrar a ese cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado, esto es de lo que él habla al fin del verso, pero es la culminación de todo. En 1 Corintios 15 y 53 dice de que lo corruptible debe vestirse de lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad. Así que ese es el fin de todo lo que va a suceder, pero cómo vamos a llegar a ese punto, creo que Amén. es verdaderamente el énfasis principal. Y yo estoy esperando, uno no puede culparnos por desear Sí. esas arras, por desear tener lo que viene a través del Espíritu de Dios. Vamos a gemir dentro de nosotros esperando esa adopción, esperando ese cumplimiento, ese proceso de cumplimiento, porque nosotros podemos testificar que Dios ha sido bueno con nosotros. Hemos tenido momentos donde verdaderamente nos ha bendecido y esto solamente es el principio. Así que cuando tengamos ese cuerpo glorificado, que ya no tengamos más dolor, más enfermedad, más problemas físicos, más allá de lo que podamos comprender o imaginar en nuestra mente finita, pero finalmente es ese cumplimiento de todo lo que Cristo nos proveyó, de todo lo que Cristo pagó, y es lo que anhelamos. Sí, creo que todo el propósito del cristianismo, probablemente envueltos en Filipenses 3, en la declaración del apóstol Pablo, en el versículo 11 comenzando, y dice:
que si por algún medio yo puedo obtener para la resurrección de los muertos, no como si ya hubiera obtenido o ha sido, y una vez más él está hablándonos de esta situación que es algo argumentable, creo que está la resurrección, o ya somos perfectos. Miren, espera un momento, yo creo que tenemos un cambio aquí, creo que ahora estamos tratando con la madurez del santo, la transferencia del yo afuera y Cristo adentro, ese proceso de renovación en el que estamos. Y luego dice esto, dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, pero dice que sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Asir, es ese acto de arrestar, como un oficial que viene a arrestar. Yo fui arrestado para lograr algo. Y lo que yo fui arrestado para lograr ser es llegar a ser como Cristo. Eso es lo que yo creo que Él nos está diciendo aquí. Y luego dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso para mí es la experiencia cristiana. Esa es nuestra meta. El resultado final es la glorificación. Estamos llegando a los tiempos de la graduación de la secundaria y es fácil decir desde el primer día del año que diga me quiero graduar, pero toma bastante para llegar al día de la graduación durante el día escolar. Va a tener que poner un poco de tiempo e invertirlo. Sí, va a tener que cumplir todo lo que se espera de usted hasta ese punto. Entonces lo que estamos viendo es lo que Dios puede hacer. Ayúdame a pasar ese primer día de escuela en primer lugar y después, por último, tener la esperanza para graduarme. Sí, en Efesios capítulo 4, vamos a ir para allá. Este pasaje en lo que se dice aquí por el apóstol Pablo es otra dirección. Él nos habla acerca de la perfección de los santos en Efesios 4:12. Y no quiero desviarme en ese tema, pero dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, en Efesios 4:13, y del conocimiento del Hijo de Dios, ahí está ese conocimiento otra vez, hermano, del Hijo de Dios a un varón perfecto. Y eso significa un varón maduro. Y aquí está, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso para mí me dice que hay una marca, un nivel para mí en Cristo. Y mi nivel es mío. Yo sé que no es el de ustedes. No nos comparamos unos a otros con los demás. Eso no es sabiduría. Pero yo necesito tener el palpitar de Pablo que dice, ay, miren, hermanos, yo no he alcanzado, pero estoy tratando de alcanzar aquello por lo cual yo fui asido. Yo quiero proseguir hacia la marca. Yo quiero llegar a ese nivel. Y yo he compartido esto antes, pero mi oración ha sido, Señor, cualquier cosa que sea ese nivel, lo que sea que esté en su mente, es que sea lo más alto a lo que yo puedo llegar a ser. Eso es lo que quiero, eso es lo que estoy esperando. No mis metas, no mi ministerio, ni siquiera tampoco ni mi persona, y esas son dos cosas diferentes, pero la meta aún es la misma. Usted lléveme a mi potencial más alto. Y eso es lo que yo creo que este versículo nos dice. Y a mí me encanta la idea de que tenemos un potencial sublime. Nosotros no podemos dejar de alcanzar o de buscar en esa ruta de la glorificación a llegar del cuerpo y terminar menos de lo que Dios quería, si no vamos a estar delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores, y Él va a decir, bueno, yo tenía esto planeado para ti, pero bueno, tú te quedaste sentado y no hiciste nada, y eso va a ser un poco vergonzoso. Uno no va a perder su alma, pero sí va a perder su galardón. Y algunos de los hermanos hace años, él probablemente está allá atrás, no sé, pero no está allá, está ya en el gimnasio. Él y otro hermano pasamos por ese pasaje en 1 Corintios 3 y dice que los galardones
van a perderse, pero el alma va a ser salva como si por fuego. Y yo estaba bromeando con ellos y les dije, sí, algunos cristianos van a entrar a las bodas del Cordero y vamos a decir, ¿qué es eso? Y bueno, la túnica va a estar un poco quemada abajo, pero bueno, ellos se hacían llamar la sección de los que humean, y nosotros vamos a llegar, pero vamos a estar en la sección de los que humean. En las bodas del Cordero. No sean ustedes esos que van a estar en la sección del humo. Mejor lleguen al punto que Dios quiere que ustedes lleguen, creyéndole a Dios, estudiando su palabra. Ustedes tienen un papel que jugar al pasar por este proceso de la glorificación. Tienen que creerle a Dios, tienen que creerle a Dios correctamente, tienen que ustedes dar ese paso de fe y permitir que Dios resplandezca a través de su vida y su corazón. Y esto es lo que el cristianismo es en realidad. Y siempre sepan que hay un día más, para un paso más, para un paso más en esa escalera que usted tiene que estar subiendo, pero para poder llegar a alcanzar y asir esa estatura de Cristo. Y eso para mí, hermanos, es el cristianismo. Nunca tendremos la plenitud de Cristo fuera de la fe correcta en la cruz. No, y qué bueno que usted lo dijo, porque la fe en Cristo, lo que Él ha hecho, la fe y la gracia es la única manera como Dios obra. Así que si nosotros si no estamos operando, y yo recibo correos o cartas, no muchas, pero comentarios en línea de personas todo el tiempo que no creen en eso, porque eso es lo que yo predico. La fe y la gracia dicen que los caminos y los medios de Dios, Efesios 2, 8, 9, es la única manera como Dios obra, porque por gracia sois salvos mediante la fe. La palabra salvo es sozo, significa ser sanado, protegido, libertado, hecho pleno. Entonces, usted quiere ser sanado, protegido, salvo y hecho completo, tiene que tener la fe, pero la fe tiene que ser y estar en lo que Dios ha provisto. Y eso es lo que trae la gracia. La gracia no solo es una palabra que dice Dios perdona, sino que es una palabra que dice Dios empodera. Es la obra del Espíritu Santo, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Mucho antes de que el hermano Swagger nos diera ese versículo sobre ese día en particular, yo creía en la fe y la gracia. Tenía maestros que en 1988 y 89, ya sea por la radio, Malcolm Smith o el doctor James Stone, que estuvo aquí en el Instituto Bíblico, y él me presentó a mí a esa área y yo me entregué por completo. Sí, dije yo, ese es el camino, y rápidamente podía ver la oposición de los grupos pentecostales que siempre se habían enfocado en las obras, y no nada de malo con las obras tienen su lugar. Recuerden, Efesios 2, 8 y 9 termina en Efesios 2:10, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero usted no puede comprar la carreta antes del caballo, tiene que tener fe en quién Cristo es y lo que Cristo ha hecho. Y luego la gracia comienza a fluir, y como resultado de esa gracia, la obra del Espíritu Santo. Ahora llega la obra, ahora llega ese estilo de vida. Eso es lo que yo no... Por eso que yo ya no voy a ciertas áreas, ya no me visto de ciertas maneras, ya no veo ciertos programas. Por eso es que yo me separo del mundo. No porque yo me esté ganando algo, sino porque la gracia ha instalado en mí un amor por mi Dios, por mi Salvador, que es mucho mayor que la atracción del mundo. Y eso realmente es lo que... Y bueno... Ese es el proceso de madurez, así es como va a suceder. Sí. Así es como vamos a ser hechos en ese hombre perfecto, ese creyente maduro. Amén. Es el tener esa fe correcta sin confiar en nosotros mismos ni en nuestras obras, ni nuestra afiliación a cierta iglesia. Debe de ser por gracia a través de la fe. Sí. ¿Qué no es eso lo que significa morir diariamente? Claro que sí, sí. 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 Dejar y soltar la fe en lo que yo hago. Y no significa descartar lo que yo hago. Correcto. Mucha gente que está tratando de ganarse cosas de Dios están haciendo lo mismo que yo estoy haciendo. La diferencia es que mi fe no está en mis acciones, en mis obras. Yo confío que hay beneficios por esas obras y acciones, pero
Y bueno, las he experimentado una y otra vez. Así que por favor, no dejen de hacer las cosas buenas. De lo que hemos estado hablando en este día me recuerda de lo que escribió Pablo en Romanos capítulo 5. Y en el versículo 2, por quien tenemos acceso Sí. por la fe a esta gracia donde En la que nosotros estamos, sí. estamos. Y regocijémonos en la esperanza. Estamos Sí. hablando de fe, gracia, estamos hablando de la gloria de Dios, estamos hablando de esperanza. Sí. Todo está encapsulada, pero regresa a lo que se ha dicho en este programa muchas veces, ¿dónde se encuentra nuestra fe? Así es. Y por eso debemos tener cuidado porque eleva a la persona misma. Al listar una obra que usted piense que sea vital, y muy bien, pudiera serlo, tal vez sea bíblica, tal vez sea verdad, pero poner su fe en usted porque usted hace esa obra es un gran error. Yo no se lo puedo llamar un pecado, porque usted está transfiriendo su fe de Cristo a usted mismo, así que debe tener mucho cuidado. Ese ego humano entra y es gracioso, otra gente puede verlo antes de que nosotros lo veamos. Y me supongo que la única razón por la que lo reconocemos es porque tenemos un poco de eso en nosotros mismos. El ego es el ego. Pero el proceso de confiar en Cristo es lo que va a traernos a ayudar o nos va a ayudar a través de la situación exitosamente, confiando en lo que Él ha hecho, como ya lo mencionamos, pasando por ese gemido. Hermano Larson, si puedo hablar o unir dos diferentes temas. Estábamos hablando de esa marca, ¿no? Sí. Que Cristo quiere que nosotros logremos el ser como Cristo, el ser transformados Amén. a su imagen. Anteriormente usted citó una cita del apóstol Juan cuando dice, oro de que prosperen tal como prospera vuestra alma. Y corríjame si estoy interpretando esto mal, pero yo lo veo como que nuestras bendiciones están limitadas a cómo maduramos espiritualmente. 100% estoy de acuerdo. Porque mientras yo empiezo a lograr esa meta, mientras empiezo a seguir avanzando hacia esa meta y deseo más de Dios, y honestamente todos podemos hablar de esto, entre más yo pruebo a Dios, más quiero de Dios. Y nunca es algo que me satisface, siempre crece el querer alcanzar esa meta, el querer alcanzar el tener el carácter de Dios y lo que Él tiene para mí. Pero mientras alcanzo eso, las demás cosas empiezan a caer en su lugar, donde porque yo lo estoy adquiriendo ahora, esos $500 al mes es fácil. Ahora que estoy tratando de alcanzar lo que Cristo tiene para mí, esa sanidad que he estado orando por ella, de repente es mía. Pero el problema es que nosotros tenemos esto al revés, todo el tiempo. Cuando ahora estoy tratando de alcanzar una bendición a través de mis obras, a través de lo que yo estoy tratando de lograr, porque funcionó, entre comillas, antes, cuando yo estaba buscando verdaderamente a Cristo y ser como Él, y el Señor me bendijo. Pero yo igualo eso a la lectura bíblica, a la oración que yo estaba haciendo. Ahora todo entonces se enreda, y tenemos que asegurarnos de que nosotros estamos tratando de buscar a Cristo, tratando de alcanzar esa meta, y todo lo demás entonces va a caer en su lugar. Pablo diría, a fin de conocerle. Y miren, eso es todo el empuje del apóstol Pablo. Este hombre que lo que él sufrió y lo que él aprendió y lo que él tuvo que entender para entregarnos es precioso, pero usted no lo ve a él deseando una gran posición y un gran palacio y todas esas otras cosas. Él quiere conocer a Cristo. Sí. Y al repasar Romanos 8 vamos a llegar a los versículos un poco después que nos dicen cuál es la voluntad de Dios para todos. Y correcto, así es. Que nosotros debemos... Ay, se me fue de la mente, se fue. Tal vez es esa cirugía cerebral. Bueno. que debemos estar conformados, la voluntad de Dios, que seamos conformados a la imagen del Hijo de Dios. Esa es la voluntad de Dios para todo y cada creyente. Así que
Versículo 24, Dave. Porque en esperanza somos salvos. Quiere decir que la mayor parte de nuestra salvación está aún en el futuro. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Qué significa eso? La esperanza que no se ve no es esperanza. Bueno, creo que hay un dicho mundano que dice que aún la gente que no es salva dice, bueno, el creer es creer y Sí. creer es ver. Entonces, mucha gente tiene que ver para poder creer, pero las cosas que nosotros estamos esperando no las hemos visto. No lo podemos ver. Lo único que hemos visto es las arras, lo cual hablamos en el versículo 23. Hemos visto los primeros frutos del Espíritu, hemos visto cosas aquí, pequeñas aquí y allá, pero no podemos completamente entender o ver lo que vendrá. Mas, sin embargo, esa es nuestra esperanza. Sí, así es. No tenemos comprensión. No sabemos lo que seremos, pero cuando le veamos seremos como Él. No podemos comprenderlo, pero va a estar excelente, no se lo pueden perder, no se lo pueden perder. Sí. Y permítame detenerme aquí un momento. Hemos estado hablando del Dios que puede hacer excedentemente mucho más por encima de todo lo que podamos pedir o pensar. Y algunos tal vez están sentados allí diciendo y pensando, bueno, ¿saben? Él no me aceptaría jamás. Yo no tengo ninguna oportunidad de estas promesas. Yo no puedo ser conformado a la imagen de Cristo. Hace 40 años yo era un borracho, un drogadicto. Lo último que yo llegué a pensar a las 2 de la mañana era que Dios entraría a mi pequeño hogar en Hermitage, Tennessee, 4104 Woodwell Lane, y me convencería, me mostraría que mi vida era un lío, un desastre. Había perdido mis 5 dedos, drogadicción, alcoholismo, todo eso era un lío, un desastre, porque yo me había resistido esa atracción de caminar con Cristo. Quiero que usted ore con nosotros el día de hoy, que se entregue a eso. Yo creo que Dios está atrayendo a algunos hacia esta magnífica senda de la que hemos estado hablando. Y hermanos, oremos para que, solo nos quedan 30 segundos, pero oren con nosotros. Hacer la oración no lo va a salvar, pero creer en lo que usted dice, sí. Y en los próximos momentos vamos a pedirle a Jesús que entre a nuestro corazón. Padre Celestial, Padre Celestial, Padre yo Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús. yo vengo a ti en el nombre vengo de a ti en el Jesús. nombre de Jesús. Yo te acepto como mi Señor. Yo te Te acepto como mi Señor. Te acepto como mi Salvador. Te acepto como mi Salvador. Límpiame y hazme una nueva criatura. Límpiame y hazme una nueva criatura. creación. En Cristo Jesús. En En Cristo Cristo Jesús. Jesús. Amén. 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 Y amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Si oraron la oración, cuéntenle a alguien. Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.